estoy chiquita. Una adulta chiquita. A mí nunca me ha dado crisis A mí sí me dio hace como precumpleañera. 2 años. Sí, me Cuando cumplí acuerdo. 28 sí Te me dio dio. te deprimiste. Sí, y nunca me había dado y era muy A mí me raro. da mucha ansiedad porque me gusta. O sea, era un momento, era el momento ideal para intentarlo y para empezar a hacerlo. Yo lo dejé de hacer por miedo, Ujú. porque el que dirán, porque me van a juzgar. Eso sí le diría, atrévete. Oli, oli, oli. Buenas, Bienvenidos a Simplemente Millennials yo soy Val. y yo soy Bri. Y en este episodio queremos tocar un tema que es un poquito como nos toca la fibra de Literalmente nos la... está tocando bastante. Y Eh, no como quisiéramos. Dios mío. Bueno, queremos hablar, ya estamos llegando a los 30. De hecho, para cuando vean este video, probablemente nuestra amiga ya esté en sus 30. Paréntesis, nota aclaratoria. De hecho, para cuando estén viendo este video, ambos ya habremos cumplido los 30 años. Mamá, estoy chiquita. Una adulta chiquita. No, estoy chiquita. Pero no queremos hablar de la crisis de los 30, eso es un Sí, tema que queremos tratar en otro después, episodio. cuando ya literalmente estemos ambos en los Sí. 30 y si estemos pasando, puede que no nos dé crisis, puede que sí. Personalmente yo siento que yo sí la voy a tener, pero esperemos a ver qué pasa. Eso será como cuando uno le da esa crisis precumpleañera. Pues A mí nunca me ha dado crisis a mí sí me dio hace como precumpleañera. 2 años. Sí, me Cuando cumplí acuerdo. 28 sí Te me dio dio. te deprimiste. Sí, y nunca me había dado y era muy A mí me raro. da mucha ansiedad porque me gusta, pero ya los 30 era una edad muy seria. Sí, es que yo siento que uno como que, bueno, yo no sé, desde mi punto de vista, uno siente que ya tiene que dar ese paso, como que ya tiene que cambiar y no en el sentido de tu esencia, sino decir como, bueno, ya pasamos de ser adultos jóvenes, ya vamos a ser adultos adultos. Adultos que se tienen que responsabilizar obviamente No por quiero. ellos mismos, ser sus propios proveedores. Entonces como que tu actitud frente a la vida, frente a ti Como mismo, que ya me la tengo que tomar en serio. O sea, no es que no las hayamos tomado en serio, exacto. pero ya hay un nivel de Como que es un número de responsabilidad. peso. Y siento, en mi caso también, era por lo que te comentaba ahorita, yo pasé por algo, tuve una crisis con algo, fui a terapia, y después de eso llegué a una conclusión, era porque siento que estoy pasando por muchos procesos, también por los 30, pero es porque tuve a alguien en mi vida que me inculcaba o intentaba hacerme ver de forma positivamente para esa persona y me decía mucho como que si tú no hiciste el dinero que tenías que hacer a tus 30, ya no vas a ser rico. Si tú no hiciste lo que tenías que hacer a tus 30, en general, pues ya. Entonces, tal vez siento que llegué como a mi límite, a mi fecha límite, De pero también caducidad. alguien me decía como, ¿quién te dijo que la vida se acaba a los 30? Sí, es cierto. Y pues tiene algo de sentido porque las generaciones mucho antes de nosotros pues tenían siempre se me olvida cómo se dice, tenían una esperanza de vida, Expectativa, no, no. eso, Expectativa de vida. mucho más baja y Ujú. ahora la expectativa de vida es mucho más alta, entonces como que ya no nos tenemos que afanar por hacer una vida porque pues tenemos una vida más larga para hacer. Obviamente todavía hay implicaciones como el reloj biológico de las mujeres, uno como hombre así puede No me toques embarazar, ese vals. uno como hombre así puede embarazar toda la vida, pues llega un punto de la edad en la que la calidad del No espermatozoide es no tan es la buena. misma, entonces obviamente pues hay mucho riesgo. Marica, perdón, hay un pito. Pero estamos hablando de esos temas que uno antes decía, pues nunca. Literal. Esos temas que son demasiado serios, Y que vamos a no. profundizar cuando hablemos de la crisis de De los los 30. 30 Pero bueno, todo este preludio para el odio. para decir que Esta en introducción. este capítulo queremos hablar de ya teniendo 30 y con el conocimiento que Casi 30. tenemos y la experiencia que Terminando tenemos, nuestros últimos 20, nuestro último año de 20. ¿qué le diríamos, qué consejos le daríamos a ese yo de 20 Fue puta. años que apenas está Qué empezando fuerte. su vida como un adulto joven? Hay algo muy interesante que quiero hacer con eso, y te lo comentaba ahorita cuando estamos planeando todo. Ojalá sí se dé, porque sí me gustaría saber mucho qué piensa la gente o qué
a esa pregunta, o sea, ¿qué le dirías tú a tu yo de 20 si tuvieras la oportunidad de tener una conversación con tu versión de 20 años? ¿Qué le dirías? Claro, yo por ejemplo pienso antes de empezar como a ahondar Profundizar. un poquito en el tema, yo por ejemplo no cambiaría nada de mi pasado, en el sentido en el De las que decisiones. sí, O porque eso es sea, lo que si me ha cosas hecho de la ser la vida viajas persona. en el tiempo, Sí, vas a tu versión de 20 años, no le dirías entonces como tienes que hacer esto, esto, sí, esto, yo no. tendría mucho cuidado en qué decirle porque yo no quiero como direccionarme Condicionar. a, sino que simplemente Te sería dar un viste, obviamente consejo. yo creo que sí, y de pronto, ay, no, ya es un referente súper bien. Como ahorita, perdón, tengo que hacer el paréntesis, ahorita estábamos también hablando, no me acordé que, bueno, que a mí me da mucha pereza aprender el computador, o sea, que si yo llego del trabajo a aprender un computador, me da mucha pereza, porque pienso todo el proceso de aprender un computador, pero tú ahorita solo prendes un botón, y yo le decía a Brian, es que no, es que antes era como, tienes que prender la CPU, tienes que prender la El pantalla, y yo, monitor, eso era todo anciano, revelándola. qué horror. Eh, Pero bueno, a lo que da el viaje del tiempo ajá. te viste Volver al Futuro, por ejemplo, Ah, sí. que condiciona mucho pues lo que uno pueda decir y Claro, y pueda bueno, hasta influir en la existencia de exacto, alguien. dentro de ese tema hay muchas implicaciones y pues cualquier cosa, se dice que cualquier cosa que tú cambies en el pasado va a afectar el futuro El porque futuro. obviamente va a abrir una línea diferente del Y tiempo. Marvel nos ha hablado también un montón de eso porque tienen referencias. Y si algún día regresas en el tiempo, no vayas a tocar nada, porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas. Entonces, yo sería muy cuidadoso como con lo que le diría a mi yo de 20 años porque no quiero condicionarlo a, pero sí quiero decir que si yo tuviera la oportunidad de hacer las cosas diferente, en el sentido de que me escucharía mucho más y sería mucho más valiente en hacer ciertas cosas, sí Sí, lo haría. sí. Porque siento que no es que haya perdido mucho tiempo, pero sí siento que la cobardía, por decirlo así, hizo que yo me limitara a dar ciertos pasos que pudieron haberme enseñado Literalmente yo cosas iba de la vida. también a hablar de, pues le diría algo así. Ujú. Uno, pues yo sí iba a ir directo a, hey, evítate esto, conocer ciertas personas. Pero después decía como, maricano, de esa persona yo aprendí demasiado y soy lo que soy hoy. Y he Claro. logrado cosas personales gracias a esa Ujú. experiencia que me volvió Claro, popito. y en parte creo que tomar, por ejemplo, yo no diría no hagas esto, pero el hecho de decir atrévete a hacer lo que Exacto, quieras pero hacer, sí haría eso. obviamente Y eso sería súper sí, puntual en las cosas que le dirían lo que se debe claro, atrever. obviamente eso sí cambiaría muchas cosas del futuro porque, por ejemplo, tomarías otras decisiones que te pondrían en otro Y yo lo lugar. hablo respecto a este tipo de cosas. O sea, yo sí le diría, hazlo, deja el miedo de el que va a pensar si yo me intento volver creador. Ah, Pues en esa época no era creador de contenido, pues, pero sí intento hacer cosas en redes. ajá. O sea, era un momento, era el momento ideal para intentarlo y para empezar a hacerlo. Yo lo dejé de hacer por miedo, Ujú. porque el que dirán, porque me van a juzgar. Eso sí le diría, atrévete. Atrévete, salte del closet. O sea, no te Ajá. dejes coger de la noche con eso. Y pienso, pues ya esto es otro tema, abriendo aquí otro paréntesis, pero de esa, cambiar las líneas de tiempo, es como que eh, dicen que uno está destinado a conocer las personas que va a conocer, pero supongo que cuando tú tomas otras decisiones, pues o tienes la oportunidad de volver y tomas otras decisiones, como que igual las personas que ibas a conocer las vas a conocer solamente que ya en un contexto diferente porque ya van a estar ahí Me como perdí. enseñándote otra cosa, porque bueno, no sé si han hablado o han escuchado del pacto de almas. Sí, Entonces se supone que uno acuerda con las... lo que te van a enseñar en esta Exacto. vida. Pero bueno, ya teniendo en cuenta eso y pensándolo acá, pues si tú haces ese pacto, se supone que ya sabes en qué situaciones te van a enseñar eso que te van a enseñar. No, tú no lo sabes. Pues se supone antes de... O sea, en Pues este antes momento de... no. Ok, no, Porque tú se no eres consciente supone, de eso. exacto, en vida no, pero antes sí, entonces se supone que tú mismo Todas las planeaste decisiones todo lo van... que estás, exacto.
Ok, qué complejo, porque si tú... Es raro. Pero bueno, eso lo podríamos hablar. Pero igual mira que muchas películas... Uy, se me salieron las huevón. Mira que muchas películas o muchas cosas que tienen las series de vida en el tiempo. Yo sé que no estamos hablando tanto de eso, pero ya que lo... Mencionamos. igual, si está destinado a ser, Va a será. pasar. Así tomes el camino O sea, puede que hubiese contrario. pasado más rápido o más O lento, exactamente. pero de que Pero va a hubiera suceder. pasado, hubiera pasado. Y sigue siendo buena O sea, tu que teoría del pacto de almas. probablemente hubieras conocido mucho antes a esas personas o mucho después de según las decisiones que hubieras tomado. Ok. Y bueno, para empezar ya a hablar como de esos consejos que le daríamos, Vale mencionó cuando estábamos planeando esto un punto que me parece muy interesante, que pues me gustaría que empezaras tú con eso, y es el tema de... Lo siento, es que tengo una alarma para unas gotas. y es el tema de las comparaciones. ¿Qué le dirías a tu yo de 20 años con respecto a compararse? Uy, estamos sacando fibras muy sensibles Y en de este momento. competir. Me va a llorar. Oh my God. Este es un espacio seguro. Ay, no, bueno. ¿Qué le diría yo de las comparaciones? Si yo pudiera, o sea, lo complejo es que yo sé que se lo diría, pero tengo 20 años. Entonces no va a ser como, es como, ay, sí, pero va a pasar a otro plano. Pero sí le diría como, ve a tu ritmo. No estés comparando constantemente en todo. En este ya logró tener un trabajo, este ya logró tal cosa, o sea, como que esa comparación constante que tenía el cuerpo, Que sobre todo creo el que es cuerpo, una de las cosas que la mayoría, en lo que la mayoría nos comparamos con especialmente con redes sociales. O sea, no, eso también se lo diría, creo que va de la mano, es como no todo lo que ves en redes otros. Es verdad. es verdad. Y creo que, O de pronto sí, pero no es una verdad total. Solamente exacto, es un pedacito de un día. Ujú. Entonces, por ejemplo, con los cuerpos, que es un tema para mí extenso, Y sensible. Y sí. que creo que en general para el tiempo de ahora sigue siendo algo muy sensible. No, y sobre todo con este paso a los 30, pues que es como... literalmente le diría como, mira, pues es solo un pedazo y con fotos tú puedes lograr que tu cuerpo se vea mucho mejor. Pose, postura, abdomen, o sea, entonces no te dejes llevar por todo lo que estás viendo ahí, no te presiones por llegar a bien de lo que estás viendo en redes sociales. Y ten mucha paciencia contigo y tu proceso. Parce, Los sí. procesos de todos son diferentes. Entonces, y lo puedo decir ahorita y todavía me cuesta como entenderlo y aceptarlo, tal vez es la cuestión. Pero a mí, yo de 20 años sí le diría, se lo diría con todo el amor y cariño del mundo, como calma, o sea, no tengas prisa, no tengas afán por querer todo ya. Que curiosamente mi yo de 20 años también podría querer todo ya, pero es muy procrastinadora. Ah, sí. Mi yo Pero también. es más que todo por el miedo. Sí, yo creo que a veces, a ver, yo escuché sobre la Entonces ahí vuelvo al atrévete. Atrévete, salte del closet. sobre la procrastinación hace poco, que realmente la procrastinación es un mecanismo de defensa que la gente tiene para evitar la grandeza. Entonces lo explicaban más que todo como cuando tú le tienes miedo a explorar esa parte de ti que es grande y que se tiene que equivocar para aprender, porque hace parte del éxito, Otro o sea, el punto ahí. rechazo y cometer errores. La procrastinación funciona como ese mecanismo de, lo haces después, pero es como que no mires ese éxito porque ese éxito te va a llevar
a enfrentarte a ciertas cosas que no quieres enfrentar, que es el rechazo, el miedo, sentirse juzgado. Que Entonces, sabes que eso mismo, qué pena, pues voy ya me voy a meter como muy, estoy muy, no de Lulu, pero pues ya muy, yo me estoy leyendo ahorita un libro que se llama Las casualidades no existen y hablan de ese proceso de la noche oscura del alma, que yo creo que ya lo hemos mencionado acá, no, sí, yo creo que sí. que es como ese día o esa ocasión o esa cosa que te llevó a tocar fondo y pues madre, de aquí siento que no voy a salir y no veo, todo la veo negro, todo la veo oscuro, pero de ahí empiezas a resurgir y a ver la luz que tienes dentro. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos miedos, todas las cosas van a tu ego. Ah, ok. Entonces, claro, tú prefieres poner parches, que te distraigas con el celular, redes sociales, la música, antes de enfrentarte a tu ego para poder ver toda la grandeza que hay en ti. Es cierto. Teso. Y Y bueno, duele. sí, Y enfrentarse a esas cosas duele y el dolor lo evitamos también. sí. O sea, evitamos hacer cosas porque nos da miedo, porque nos va a doler. Y para complementar eso, yo con respecto a las comparaciones a mi yo de 20 años le diría como que no se fije tanto en lo que la gente piense y le recordaría algo que mi papá me ha dicho toda la vida y es como uno en su cabeza agranda una situación que en la realidad no es tan grande como aparenta. Ahí tengo otra opinión. Porque Pero sí, con una opinión. Pero dale, la checamos otra vez. Porque sí, hay situaciones que nos sobrepasan y como que la primera vez que nos enfrentamos a ellas sí son tesas, pero a veces cuando uno las enfrenta uno se da cuenta y uno mismo se ha dicho, no sé si tú te has dicho, es como que, marica, o sea, tenía tanto miedo por hacer esto y fue una bobada. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Obviamente eso no es como invalidar las emociones que tenías antes de, pero pues como que se lo recordaría y eso aplica pues como para cualquier ámbito, es como que no le eches tanta cabeza a las cosas y así tengas miedo de hacerlo, inténtalo porque al final vas a perder más no haciendo las Te cosas que arrepientes. haciéndolas y perdiendo. Te arrepientes muchísimo. ¿Querías decir Que algo? sí, ahí con lo de la realidad. Perdón, con lo de que para algunos es una bobada. Vuelvo al libro, perdón, es que está reciente, pero me parece chévere. Compartas El libro dice como conocimiento. que la realidad es neutra. Que uno siempre dice como que no, es que es una mierda, esto pasa, esto. No, la realidad es neutra, de que depende, de cómo tú la ves o cómo la persona la percibe. Entonces, por eso tú dices, para ti es un mundo, para otro es otra bobada, porque ambos tienen Y qué curioso que lo menciones porque de hecho esta cosas semana, diferentes. pues la semana previa a grabar esto, estábamos hablando un amigo y yo sobre el tema de ver, o sea, nosotros como seres humanos no podemos ver las cosas sin juzgarlas. Las juzgamos desde nuestra perspectiva, desde nuestra cultura, Experiencias. porque es parte de nosotros, o sea, nosotros no podemos eliminar esa parte de nosotros. Incluso así tú cambies de estructura, pues igual vas a juzgar las cosas desde otra perspectiva. ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, nosotros desde nuestra cultura occidental vemos el que un hombre tenga la posibilidad de tener 3 esposas, para nosotros como que ay, entra como dentro de ese tema de la infidelidad y como de ser conchudo y toda la cosa. Pero para las culturas del Medio Oriente, que Es es una normal. práctica normal, es como que pues es normal. Y no solamente para los hombres, para las mujeres también es como que pues sí, eso pasa y no tenemos problema con eso. Pues metiéndome como en un tema que desconozco mucho por el lado de la cultura de ellos, pero la idea básica es esa, es como que, hey, tú juzgas desde lo que conoces. Y voy a hacer una pausa aquí porque voy a revisar algo. Estoy retomando, es como que tú no puedes desligar eso, pero eso no significa, como dijo Ale, que pues la vida es neutra. O sea, un acto para la vida es eso, un acto simplemente. Nosotros desde nuestra naturaleza humana
le damos un valor, La que ese categoría. valor es el juicio. Entonces es cuando decimos esto es bueno, esto es malo y en realidad eso es lo que sostiene nuestras sociedades. O sea, no es algo que podamos eliminar, pero sí podemos entender o empezar a cambiar las perspectivas o los ángulos en los que empezamos a ver esas cosas que Ujú. probablemente digamos, Sí. esto está mal o esto no me sirve o... Por ejemplo, ¿sabes qué decía el libro ahí? Decía como que pues tú te preguntas por qué la gente no es más amable. Pues realmente la gente no es más amable o porque no tú eres más amable y pues ya desde tu punto y Ajá. aceptas al otro Y tal no cual. significa como ser, pues, bobo, por decirlo así, sino que simplemente tratarte a ti mismo de una forma bonita y no permitir que otros te traten mal. Simplemente poner límites y a veces hay límites que tienen que ser agresivos porque hay personas que no entienden. Es verdad. Y simplemente, o sea, si ahí no quieres estar, no estés ahí. Obviamente pues suena muy deportivo porque hay situaciones que son difíciles y para muchas personas es difícil salir de ciertas situaciones, pero es básicamente eso, o sea, trátate a ti bonito y trata a la gente bonito y si alguien te trata feo, no esperes que esa persona cambie y te trate bonito. El mundo no va a cambiar porque tú te sientas mal. El mundo va a seguir siendo el mundo Sí. y tú tienes que cambiar la Tú eres el que tiene perspectiva que, sí. en la que ves al mundo y cómo tú mismo te tratas y permites que el mundo te trate a ti. Uf, me están terapiando. Ese es un mensaje del Espíritu Santo. Otra vez. Por ejemplo, ahí iría mi otro punto para mí yo de 20 años. El cómo te hablas a ti misma, Valeria de 20. Intégrate un discurso bonito hacia ti, háblate bien. Porque estoy hablando tan rolo. Háblate bien, o sea, así como tú le hablas a los demás y aconsejas a tus amigas y a tus amigos y les dices, no, esto es, hazlo contigo. Empieza por ti. Empieza a saber lo que es el amor propio y practícalo. Y creo que una vez lo hablamos hace mucho tiempo y era que uno es el peor juez de uno mismo. Uno es el que Total. más duro se da con respecto a las Esta cosas que pasan. cabecita es linda, bella. Entonces, eso, pues como importante, si tienen algo que decirle a sus yo de 20 años con respecto a este tema, sería chévere como leerlos. Y había otro punto que era el tema de la frustración con respecto al mercado laboral. ¿Qué le dirías tú a tu yo de 20 años o sí, que está empezando a proyectarse en esa vida laboral? Ay, que no todo es como te lo imaginas. Y no sé si para bien o para mal. Porque la de 20 años, el mundo laboral que tenía en su cabeza es muy distinto a lo que está viviendo ahorita. Y no lo diría solo como por mercado laboral, sino por profesión. Como Ok. que, pues, no lo tienes que tener resuelto ya. Porque incluso teniendo 31 lo tengo resuelto. Pero no te afanes, o sea, no te des duro por eso. Porque volvíamos a lo de la comparación. Yo sé que constantemente hay una comparación de esa persona tiene súper claro lo que quiere, su trabajo, Sí. lo logró, lo alcanzó y está feliz y crece en esa empresa. Yo no me siento bien con nada. Pues, o sea, Sí. no me siento como veo que se siente la Ajá. gente. Y yo con ese tema, Entonces, como que uno comprender que el mercado laboral no es como lo pintan, bueno y malo, o sea, sí, descubrir que no es ni el lado bueno ni el lado negativo de la cosa. Y que también esa vida laboral no siempre va a ser como la pintan. O sea, que no es como que vas a descubrir tu pasión y vas a... No. Al día de hoy lo veo como que no. sí, yo creo Bueno, que... es como que, ay, ya descubrí el trabajo en el que me quiero quedar 20 años. No, porque constantemente te vas a seguir preguntando qué estoy haciendo, qué voy a hacer y para dónde voy. Eso que apuntabas de uno compararse con los otros por lo que han logrado, pues a nosotros nos tocó ver a muchos de nuestros compañeros de clase, pues estar como en sus negocios o estar pensando como en un montón de cosas, pero yo ahora entiendo que muchas veces, o sea, todos tenemos
diferentes privilegios y no quiero pues que por esta palabra se entienda pues como que, ay, sí, los privilegiados, sino como que vean esos privilegios como ventajas. Todo el mundo tiene ciertas ventajas sobre otras personas. Alguien me dijo, tú no conoces la historia de nadie. Ah, y no digo que es porque sea mala o buena, sino porque hay gente, Entonces tú no si sabes yo, si esa otra persona tuvo una palanca, si esa otra ajá, persona tuvo el exacto. apoyo de los papás, si esa otra persona era que el papá ya tenía la empresa, o sea, Ajá. muchas Hay cosas. gente que tiene ese apoyo, es porque o conoce gente o tiene los recursos o tiene sus papás que tienen los recursos y eso ya es una palanca muy grande. Eso no significa que, por ejemplo, si yo como emprendedor voy a empezar mi negocio y no tengo un capital muy grande para inyectarle y me tengo que esforzar y sudarla y trasnochar y lo que sea por mi negocio, pero hay otra persona que también está haciendo lo mismo, pero no le toca esforzarse tanto como yo, no significa que el trabajo que esa persona haga en su negocio sea menos valioso que el que yo hago. O sea, también es algo que yo le diría que se quite ese paso mental de que mientras más te esfuerces por hacer las cosas, mejor te va a ir O la porque recompensa va a ser mayor. ya nos dimos Negativo. cuenta que eso no No, pasa. no te, Vos te puedes matar en un trabajo y entregarle tu vida a un trabajo y al no te van final a te pueden valorar. tratar como un pedazo de basura. Entonces, No eres indispensable en una empresa. exacto, entonces es como que siempre ponte primero y mira que, listo, los demás tienen herramientas para hacer sus cosas. Le diría como que qué herramientas tienes tú y cómo las puedes utilizar tú para lo que necesitas. Y ahorita yo no puedo emprender porque no tengo capital, porque no tengo idea, porque no tengo pues como una educación, porque a mucha gente sí la educan para tener una vida financiera, a mucha gente sí la educan en muchas Esa es cosas, otra cosa que también hablaría con ese yo de pero 20. si yo no tengo eso, ¿qué puedo hacer yo siendo consciente de que lo tengo que tener para poder tener eso? Porque entonces pasa que, listo, mis papás no me enseñaron educación financiera, quizás porque ellos tampoco La tuvieron esa tuvieron. educación, pero si yo soy consciente ahora de eso, listo, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le pregunto? ¿En dónde busco? ¿Qué voy a leer? O sea, ahí es como está. Y ahí también entraría otro punto al que yo le diría que sea muy disciplinado, porque la disciplina, así a ti no te guste o no estés muy motivado para hacer algo, siempre te va a llevar a un punto, porque generas hábitos. Y los hábitos son lo que te lleva a tener éxito en cualquier cosa. Entonces, Y mezclaría puede que esa no parte. tengas el talento, pero puedes Ajá, desarrollar la sí. habilidad. Y también le diría como que si descubres que no tienes talento para, por más que te esfuerces, déjalo de hacer. O sea, también reconoce cuando las cosas funcionan y cuando no. Cuando, como lo que hablamos en el otro episodio, cuándo seguir y cuándo Para. desistir. Ujú. Entonces, en este caso aplica lo mismo. Entonces, en ese aspecto, creo que le daría esos tres consejos con respecto a la vida laboral que siento que son muy importantes y que ahora como un adulto pues más grande eh, sé que son muy importantes. Yo me iría por el lado financiero también. O sea, le diría, uno, aprende a manejar bien el dinero sin miedo y aprende a hacer, pues agradecer por lo que tienes y como manejar más esa parte de abundancia. Sí, algo que he aprendido últimamente es la abundancia, no es solamente tener plata, porque tú puedes tener plata y sentirte igual de miserable que cuando no la tienes. Es parte de la abundancia vos agradecer lo que tienes y sentirte bien, o sea, no conforme específicamente, pero sentirte agradecido y bien porque lo que tienes en este momento es lo que te está permitiendo estar Y aquí. hay muchas cosas, eso también se lo diría, o sea, que abundancia, como dices, pues no es solo dinero, es como que te comiste una empanada porque alguien te invitó una, eso es abundancia. Te llegaron cosas por ahí, eso, todo eso, o sea, tener toda esa como energía o todo, integrar toda esa parte de abundancia para tener una relación más sana con el dinero. Sí. Y añadiría como que aprende a recibir. A veces uno Sí, aprende mucho a darle a la a dar. gente cosas esperando obviamente a cambio,
Pero más que dar sin condiciones, es como que aprende a recibir lo que la gente te da, porque si la gente te da con amor, o sea, eso es lo que más nos cuesta en algunos casos. Es como que nos sentimos incómodos cuando Nos sentimos en recibimos deuda. porque no nos sentimos merecedores o sentimos que tenemos que devolver lo mismo. Entonces, también trataría de aconsejarlo y decir, piensa mucho en eso porque es importante, no solamente para la vida en general, sino en específicamente este punto de ser abundante y tener como una estabilidad financiera. Porque muchas veces esas cosas te pueden ahorrar ciertos gastos o ciertas incomodidades o situaciones que es como que hay. Es que se es joven una vez, pues vivamos, sí, pero también piensa en tu yo del futuro Futuro. que va a necesitar Hola. que tú lo apoyes. Por favor. Que de hecho, si no se han visto la película, pues yo no me la he visto, pero sí vi ¿Cuál? un comentario de la sustancia. Ay, yo la tengo en la lista. Pues no voy a hacer spoiler, pero en la película, pues la persona que habló sobre la película dio un punto muy importante y decía, muchas veces nosotros no pensamos en la gente adulta y a veces esa gente adulta no tiene que ser nuestros abuelos o nuestros papás, sino nosotros mismos. O sea, nosotros mismos Del futuro. no pensamos ahorita En nuestra nuestro versión yo, mayor. por ejemplo, que yo ahorita no piense en mi yo que se va a jubilar y Ay, que no, a yo los sí pienso en eso. y que en unos 20 o 30 Pero lo años malo es que yo más lo pienso en angustia, porque digo, que voy a tener la plata para sostenerme entonces en mis eso es como que años. listo, ahorita qué hago, entonces ahí es cuando tú empiezas a decir, listo, empiezo a buscar qué puedo hacer, ahorita se supone que tenemos el tiempo de construir algo para esa persona que va a llegar a los 50 60 años y que ya no va a querer Ya trabajar, suenan muy que cerquita. entonces, eso me pareció muy importante, pues relacionándolo a eso, uno no piensa en su yo del futuro, porque uno no está acostumbrado a pensar en la gente que es mayor a uno, entonces es importante uno también, en ese intento de cuidarse, cuidar también a esa versión del futuro que va a llegar en algún momento. Tengo otro punto, y es, como que va muy de la mano. Uno, acostúmbrate a las despedidas. Uy, de eso. Constantemente vas a tenerte que despedir de las personas. Y no necesariamente porque la persona se petatee. Exacto, no por fallecimiento. No porque fallezca necesariamente, Sino porque la simplemente se vida, va. entonces ahí va mi otro punto que es las amistades se transforman. No vas a tener amistades como las que tuviste en el colegio o la universidad que eran full time, se podían ver, era muy fácil cuadrar una salida, una rumba, hasta ir a tomarse un pinche café. Era muy sencillo. No. Ahorita las amistades se transforman pueden que no se hablen durante meses, pero sabes que la persona está ahí. Que hay distancias inmensas con personas que no pensaste que fueras a tener esa distancia. Sí, es de eso. Pero que llegado el caso, la relación se vuelve a hablar como si nada. Entonces aprender que las amistades se transforman porque crecimos y todos ya cada uno tiene su vida, su mundo y es muy difícil que los mundos convergen. Sí, o sea, yo creo que la clave de eso está en lo que dijo al principio Vale, y es que tú estás full time en tu colegio, en tu universidad, pues la mayoría de las veces. Incluso lo puedes ver en el trabajo, o sea, cuando tú tienes un trabajo de oficina, tú la mayor parte de tu día la estás compartiendo con tus compañeros de Exacto. trabajo. Entonces se vuelven personas que tú estás viendo todo el tiempo y con las que te estás relacionando todo el tiempo, y el mismo trabajo, el mismo estudio es una excusa para verlos siempre. Pero ya cuando tú sales de la universidad, del colegio y perduran esas amistades que se solidificaron muy bien, te das cuenta lo difícil que es coordinar una salida, así seas con uno solo de ellos, porque esa persona ya tiene
Otro otro horario. itinerario de vida y Ujú. tú tienes el tuyo, entonces como que coincida eso es difícil, pero eso no significa que la amistad, Murió. exacto, Digamos que evolucionó, que evolucionó. DJ Porque, evolucionó. a mí no me gustaba Digimon, a mí me gustaba Pokémon. Entonces, Sí, sí, no, obvio. es que te caso. Bueno, el caso. Pues sí, que evoluciona. Que se me fue la idea que tenía por pensar en Pokémon. Y sí, las amistades se O sea, evolucionan y cambian. 3 horitos después. Pero, pero sí, se me olvidó. A ver, había otra cosa que yo quería retomar de lo que hemos hablado. Bueno, habíamos como pensado el tema de, pues ya hablamos de las inseguridades, pues y de compararse en el tema físico y eso, pero retomando un poquito eso, toquemos el tema del autosabotaje. Creo que toda la vida tenemos ese saboteador interno, pero creo que pues cuando uno es más joven, uno lo siente mucho más Sí, lo sientes más fuerte. latente cuando eres joven. Sí, siento que uno es más inseguro, o sea, al menos cuando tú creces, pienso yo, eh, esa No madurez que te sé. da la experiencia, como que tú empiezas, y pues todas las experiencias que has vivido, como que te hacen entender como que, "Ey, eh, has podido con esto, no vas a poder con esto". Entonces como que Ok. ya te da Sí, un ya lo miro punto de así. partida de que las cosas pueden ser mejor y si no, pues no te has muerto por fallar en algo. Entonces como que en ese punto, cuando uno está más joven, uno no tiene como ese referente previo de que las cosas van a estar mejor porque pues no las ha experimentado. Entonces siento que uno, también ese tema de no eh, tener el valor de hacer ciertas cosas se debe a a esa vocecita que te está diciendo, hey, vas a fracasar, vos no sos capaz de esto, es que vos no tenés suficiente de esto, no sos muy bonita, no sos muy bonito, Ujú, se van a reír de ti. ujú. Entonces como todo, Ah, ese es el que más miedo me da, la vergüenza. nos alimentamos mucho como esas palabras y siento que en ese proceso hormonal en el que ya estamos pasando de ser niños a ya adultos, somos muy vulnerables a ese tipo de cosas. No sé por qué, pero yo me siento, pues estaba pensando, yo me siento como más vulnerable ahorita. Espera. No, no sé, pues me puse como a compararme a los 20 y a los ahorita. Ujú. Y siento que esa vocecita, no sé, o sea, no quiero decir que tiene más fuerza porque no quiero como decretarlo, darle poder, pero por ciertas experiencias como que sí, ay, no sé, como bueno, pienso solo en un aspecto y es como en lo laboral y sí ha tenido como más fuercecita. Ok. Y si de pronto es porque estás siendo más consciente de eso. Lo digo porque... Bueno, puede ser, Y que antes porque no lo estoy eras tan... notando más. Exacto, y que antes no eras tan consciente porque a mí me está pasando que antes, o sea, yo he pasado por situaciones difíciles, pero yo nunca las he visto difíciles. Entonces, como que sí, me he dado la oportunidad como de pasarlas, pero siento que antes yo fui muy automático en la reacción que tomaba ante esas situaciones. Ok. Y ahora soy mucho más consciente y como que me doy la posibilidad de como que explorar más esa parte de mí que es sensible y que le importa realmente lo que está pasando y que Ujú. se da cuenta y reconoce que lo que está viviendo es pesado. Entonces es como que personas cercanas a mí hayan pasado por enfermedades, muertes, no solamente de seres queridos, sino de mascotas. Entonces son un montón de cosas que uno queda como que si yo miro al pasado y me acuerdo de esas situaciones, yo siempre digo como que yo en ese momento las vi como algo que Normal. simplemente pasó. Como algo normal. Pero cualquier otra persona que fuera un poquito más consciente de esas situaciones, o sea, le hubiera dado muy duro.
porque pues Sí. no son situaciones Sencillas. fáciles. Supongo que en Entonces tú sí parte, sientes que estuviste full automático, o sea, fue como que, sí, sí está pasando esto, hay que hacer esto y ya. sí, yo siento, en parte, siento que mucha parte de mi vida la viví como en automático. No sé si era por el miedo de experimentar, por Sentir más bien. sí, como exacto, o sea, experimentarme a mí mismo a través de esas Emociones. situaciones. Especialmente pues como sentirme señalado y rechazado. Por ejemplo, cuando yo salí del closet con mis papás, con mis amigos no fue tan difícil, pues a ver, Pues antes muy de mis papás, charro. Pues charro las en- personas con las que yo pueda decir que salí del closet fue con Vale, con mi mejor amiga del colegio, con mi hermana y con mis papás. Ujú. Cuando yo le dije a mis papás, yo no sentí la necesidad de decir, ah, sí, yo soy gay, simplemente lo asumí como Es parte de que mí. realmente tú nunca sentiste la necesidad de decirlo. Pero de pronto sí tenía ese discurso, Porque tenía desde ese... la primera vez que yo vi a Auri, yo asumí. Porque la vibra, todo, yo, pues él puede ser gay. Y de hecho su respuesta fue como que, pues... No, cuando le güey, dije- güey. Por muchas cosas yo decía, este man es gay. Y cosas de la vida nos tocó todo el semestre juntos, todas las materias juntos, entonces empezamos a relacionarnos más. Yo decía, 100%. Pero yo nunca le llegué a preguntar, porque yo dije, pues que sea él si lo quiere decir o no. E incluso muchas personas a nuestro alrededor en la universidad me preguntaban a mí por su sexualidad y yo era como que, Pregúntale pues a él. pregúntale a él, yo no soy quién para responder eso. Y a los que 3 meses más o menos. siempre- Sí, fue a mitad del semestre más Sí, o fue como a menos. los 3 meses ya que caminando hacia nuestro destino Ujú. me dijiste como, no me acuerdo cómo fue. Su reacción fue como que, ah, sí, ya sabía. Y yo, baby, sí, yo ya Y yo como que, sabía. ah, bueno. Y yo seguí. como, gracias por contármelo, pero pues ya lo asumía. Entonces yo sentía esa presión como de, juepucha, es como que he sido un buen hijo, he hecho muchas cosas buenas y que de Miedo. pronto por Defraudar. esto mis papás me señalen y me digan, ya no eres nos el hijo que yo sentimos esperaba que orgullosos eras. de ti. Ajá. Entonces fue como muy pesado hasta que un momento yo decidí decirles y ellos lo tomaron bien. O sea, tampoco fue como que, ay, sí, hagamos una fiesta, no. Pero, por ejemplo, ¡Sí! ¡Un hijo gay! Ahora podemos sacar la bandera lejos. Junio ya será nuestro mes. Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Lock the doors. Tight. y lo más charro es que cumple en junio. Entonces, la reacción de mi mamá fue muy como que, ok, pues no me lo esperaba, de pronto sí, pero nunca olvides que eres un caballero. Aquí en tu casa que y yo por te fuera, enseñé. exacto. Pero no refiriéndome a que me comportara como un hombre, Como un macho de pecho peludo. sino como que a que recordara que yo era una persona. O sea, que los valores que respetaba, habían exacto. como que lindo, pues, pero igualmente era como mamá, pues no por ser homosexual voy a cambiar Es mi como que no personalidad. dejes de tratar bien a las mujeres, no dejes de dejar de ser tú simplemente porque ya esa parte de tu vida como que... Ujú. Exacto. Mi papá sí lo tomó como un poquito más, para él sí fue más duro, porque de hecho él pensó que esto era como una etapa de mi vida hasta que posteriormente pues simplemente lo aceptó. Pero fue muy charro porque después de que yo le dije, yo lo sentí mucho más cercano a mí. O sea, sentí como que ese amor que de pronto antes no sentía de él empezó a aparecer. Ok. Entonces no sé si eso tuvo algo que ver o qué, pero De pronto sentía miedo de mostrar esas emociones, como influirte de pronto. Y pues a mí también me da miedo porque yo escuché muchos comentarios de él en algunos momentos que me asustaban porque él tenía una posición muy firme. frente a O eso. firme pero o muy drástico. no, firme, pero era hiriente para mí, entonces fue como que, ay,
Con él no tuve la oportunidad de hablarlo como más a fondo, pero con mi mamá sí, y ella en un punto me dijo que se sentía muy orgullosa de mí por haber hecho algo que no tenía que hacer, porque yo no tenía que, Anunciar que eras exacto, gay. pero que Porque le, ningún heterosexual anuncia que es ajá, heterosexual. pero que le daba mucho orgullo que yo fuera tan valiente como para decir algo Qué de ese bonito. punto. Y después de eso yo no sentí la necesidad de decirle a mis tíos, a mis Pues primos. a tener el letrero de soy gay. Claro, y de hecho de nuestro grupo de amigos a la única que le dije fue a Vale. El Ya resto lo todo. asumió y con Y comentarios que yo empecé exacto, a por hacer historias, ya ya comentarios, lo ya. confirmé, Ujú. pero no sentí como que yo tuviera que decirle al mundo, ay, sí, mírenme, soy gay, porque ya sentí como que el decirle a mis papás fue aceptar para mí mismo que sí lo era. Ok, ¿qué es eso? Entonces siento que Como que lo esa reafirmaste. fue la salida del closet más importante, aceptar para mí que así era y que así iba a estar toda la vida. Entonces, Así va a estar toda la vida, no era una etapa. exacto. Em, entonces son cosas que a uno lo asustan y pienso pues yo que retomando antes de todo esto, eso pasa como con los demás, que uno siente que va a decepcionar y va a ser juzgado y va a... Créeme, yo ahorita grabando este episodio, sacando las historias y todo, yo todavía tengo miedo. Tengo miedo de lo que pueda ocasionar el que dirán. Ujú. Algo que estamos trabajando, pero ajá. O sea, pero sí hay que atreverse Y y no, uno no siento dejarse. yo que en la adolescencia, pues en mi caso, y en esa adultez joven, pensaba mucho en eso. De pronto lo automático sumado a, ¿y si hago esto y me pasa esto qué? Porque yo también fui muy de sobrepensar las cosas y de no hacerlas simplemente por no crear esos escenarios imaginarios en la vida real. Es cierto. Entonces en ese aspecto sí fue como que potente. Yo ahí, Em, yo tengo otro punto, otra cosa que también le diría y es, y trabaja en esa tolerancia a la frustración, por favor. Por favor, o sea, por tu bien físico y mental. Trabaja sí, pues el fracaso. No se te va a acabar el mundo si fallas en algo, no se te va a acabar el mundo si no sale bien, no tengas miedo a que no sea perfecto porque no va a ser perfecto. Solo trabajan, o sea, tienes 1000 oportunidades, no en la primera te va a salir. ajá. Entonces, trabajar mucho en esa tolerancia a la frustración. Y adicional, yo diría, pues ya en otra cosa, yo le diría como quiere mucho a tus papás y piensa siempre como ellos están haciendo contigo lo mejor que saben hacer con lo que tienen Con las disponible, herramientas que pero no tienen. significa que tú los tengas que justificar, Sí, pero total. tampoco juzgarlos. Simplemente entiende que están haciendo lo mejor que pueden, pero tú puedes hacer algo Yo no diferente. sé si te llegué a contar esto. No puedo creer que lo vaya a contar acá. Porque hablas de los papás. Sí, es como cuida esa relación con tus papás. No vas a ser la hija perfecta, no vas a ser la hija y pues como tal cual como ellos se lo sueñan, porque tu forma de pensar y ver el mundo es muy distinta a la que tus Y papás especialmente si cada uno tiene una imagen de diferente ti. de la hija perfecta. Entonces va a ser imposible cumplir como lo que ellos quieren. Mira todo lo que te dicen con mucho amor. Sí. O sea, porque puede ser hiriente en el momento. Especialmente hablo parte paterna. Digamos que mi papá no sabe expresar muy bien sus cosas, sus emociones, o como mostrar ese susto, cariño, whatever. Entonces, como, no lo tomes a mal, míralo Sí. desde el lado de, es preocupación, es cuidado. Especialmente porque hace poquito pasó. Yo me independicé hace aproximadamente 6 meses, me fui de la casa. Yo hace uno. Ya somos adultos independientes. Con gustos bien dementes. Bueno, los gustos. Pagamos de arriendo. Pero bueno, el caso. El punto de. Pero felices. El punto es que
a finales de este año me di cuenta que habían hecho una apuesta de que yo me devolvía a mi casa en cierto tiempo, Ajá. 2 personas. Y es como, fue pucha, Heavy. exacto, o sea, dolió porque es como, me quieres ver fracasar, o sea, O más que eso es como que, juepucha, Pero no confías en que yo sea sea capaz. de esto. obviamente duele, obviamente se habló en terapia, gracias, Caro, pero Caro sí me decía como, míralo desde el punto del deseo de él, de que tú vuelvas a la casa, no Sí. tanto como que tú fracases, sino del deseo y de lo difícil que ha sido para él que tú avanzaras y ya no estés en el hogar. Eso es cierto. Entonces es más mirarlo, la idea es más como que no te lo tomes por el lado malo, sino intenta entender también a tus papás. Claro, y no pelees como por demostrar que sí puedes, Que- simplemente sí. haz lo tuyo y pues si en el caso de que te tengas que volver, pues te devuelves y lo vuelves a intentar después. Pero sí, o sea, esas cosas duelen, pero a veces es porque ellos no entienden o no saben el alcance de sus palabras La forma de en ti. expresarse. Exacto, y muchas veces pues la generación de nuestros papás no se sabe expresar también. Literal, y es mala para demostrar las emociones. Pero eso no significa pues que no nos quieran, o sea, ellos se preocupan mucho. Mi mamá, por ejemplo, cuando me independicé, ella fue la que más me impulsó a hacerlo porque ella se preocupaba como que, Doña bueno, Mire. este muchacho no muestra, o sea, está en automático y yo no sé qué va a pasar con él. O sea, si yo me voy, hago mi vida, pues ya no me tengo que preocupar porque mis 2 hijos ya están muy grandes, pero pues qué va a pasar con él. Entonces, en ese aspecto sí es como que yo la entendí, ella me impulsó mucho y ella me dijo, obviamente sí me da muy duro que te vayas, pero ella lo veía desde, o sea, ella me veía a mí como un espejo. Ella decía, tú estás haciendo en este momento lo que yo pude haber hecho hace mucho tiempo, cuando era más joven que tú, de irme a explorar el mundo, de irme a independizar, porque ella siempre fue muy independiente y creo que yo heredé eso de ella. Y ella dijo, yo no le negaría esa oportunidad a mi yo del pasado. Ok. Entonces, negártela a ti es como negársela a ella otra vez. Ok. Entonces yo lo entendí así y fue como muy bonito. Pero pues logré como entender eso. Ella me decía, yo quiero que te vayas, pero no es como que Te estoy cansada de echando, o ti, te estoy echando, no. no. Yo quiero que tú hagas tu vida porque Exacto. yo te traje a este mundo a que tú volaras solo. Ay. Entonces, que me lo dijera así fue como que, ok, porque yo sí me sentí como que, mami, pues me quieres fuera de acá. De la casa. Sí, Y ella sentiste. en un momento pues, y se lo dije charlando, pero ella me dijo... Charlando se dicen las verdades. Pero ella me dijo, no, yo quiero que tú hagas tu vida, es que yo no te tuve aquí para que me mantuvieras toda la vida o para tener quien me cuidara viejita. Yo tuve hijos porque primero era mi responsabilidad social, mi responsabilidad como mujer era mi conducto regular, pero mis hijos los tuve para entregárselos al mundo. Y yo sé qué ¿Qué te clase duele? de hijos tuve en el momento en el que ellos empiezan a hacer su vida juntos, pues solitos por su Ajá. cuenta. Y sí, yo comprobé que es cierto, tanto por la experiencia de mi hermano como por la mía, uno realmente se da cuenta de lo que le enseñaron. Y a una amiga una vez hizo un comentario de, pues a los hombres nos da más duro independizarnos porque a los hombres nos hacen todo el tiempo, a las mujeres las preparan para ser ellas las que hagan. Pero yo me di cuenta que, por ejemplo, al salir de mi casa, yo sí sé cuidarme y sí sé hacer un montón de cosas que hacía mi mamá por mí. Estabas listo. Pero sí le reconozco que es difícil porque pues pasar de El que te tiempo. hagan las cosas a que tú mismo Es las duro. hagas es duro. Y más si no sabes cómo hacerlas. Es duro. Entonces no sé si quieras agregar algo más. No, en ese momento no. Me Pues, gustó mucho esta conversación porque es como que muy íntima y salió muy fluida, pero
Es interesante el ejercicio de que podrías decirte a ti mismo, pero más joven, teniendo la experiencia que De ya ahorita tienes. le diría, Porque más bien, siento que básicamente es como paciencia. volver a vivir tu juventud con el conocimiento que ya has adquirido. Sería... Entonces, pero pues la vida no funciona así Así. y pues Aprendemos a los golpes, exacto. realmente. Y de hecho, a eso también quería pues como concluir. Muchas veces tú lo que le puedas decir a alguien, y eso incluye a ti mismo, puede ser como echar las cosas a saco roto, porque muchas experiencias tú las tienes que vivir Sí. estrellándote tú mismo. El libro que les mencioné al principio literalmente empieza así, o sea, como que el libro te puede contar todo lo que es el despertar espiritual, todo lo que es el crecimiento personal, pero tú no lo vas a creer o tú no lo vas a entender realmente hasta que lo vivas, todo es desde la experiencia. Y estamos aquí para eso, para experimentarnos, para conocernos y sí, tenemos ciertas reglas del juego porque nuestra sociedad es así, pero no significa que nosotros no podamos Pero aprender a jugar. es correcto, Con aprender las a reglas no y romper, fuera de las exacto, o sea, reglas. no romperlas, pero sí aprender a jugar, creo que es mejor, Ajá. suena mucho mejor. Es como cuando los abogados dicen que hay vacíos Vacíos legales. Así es. Vacíos legales. Son los vacíos de la vida. Ay, no, eso suena muy feo. Sí. No. Bueno, gente, Ay, no, cuéntenos. sí, esperamos pues como que es larguita. Esperamos que esta conversación que ha sido larguita los haya entretenido, que se hayan cuestionado, que de alguna manera, siempre pues la idea es que de alguna manera tengan un mensaje a través de nosotros, a través de el Espíritu Santo que a veces llega a abrir, o de mis palabras simples y sencillas. Sí. Pero que de alguna manera hayamos ayudado, pues. Sí, o y que generemos una conversación. Exacto, a raíz sea de que los esto. hubo entretenimiento, sea que los pusimos a pensar, sea que dijeron qué ridículos, pero que haya pasado algo en ustedes. Escríbanos cositas a los comentarios, también nos pueden escribir al correo electrónico directamente, pues contándonos sus historias, pues nos gustaría como conocer un poquito más de ustedes, de los que nos ven, y Nada, nos vemos en el próximo estamos episodio. volviendo de a poquitos, pero vamos a volver. Así que, bye. Atrévete, salte del closet.